Buenos días. Siguiendo con el tema de la revolución productiva, hoy tengo el tema de las exportaciones, de lo cual ya he hablado varias veces, ¿no es cierto? No quiere decir que haya dado ninguna, digamos, a ver, una explicación especial de cómo son las exportaciones argentinas, de cómo deben ser. Pienso que, bueno, voy agregando elementos para tener en cuenta, ¿no? Para ofrecer a los oyentes, de modo tal que, bueno, podamos entender qué significan las exportaciones para el país, ¿no? En el conjunto también de necesidades que tenemos, ¿no? Para que Argentina sea un país desarrollado, un país culto, religioso, próspero. Quiero comenzar con el mismo libro como empieza, que ya lo leí, pero es interesantísimo, caramba, no termino de asombrarme, ¿no? Con este libro. Hay dos países en el corazón de la Argentina. Un país está deslizándose por el tobogán de su crisis ya crónica. Está paralizado, dormido, en decadencia, sin horizontes ni futuro. Es el país de la Argentina vieja. El país de las chimeneas apagadas, de las fábricas que se oxidan, de los jóvenes que se van, de la inflación que se mantiene como un fantasma, de los cuentapropistas, de la timba financiera, de los capitales que vuelan, de los marginales que crecen, de la frustración que avanza como una inmensa mancha de aceite sobre las esperanzas de todos. Es la Argentina vieja, con 1 millón de argentinos sin trabajo, con una producción nacional más baja que hace 15 años. Estamos hablando, tengo que repetirlo, de 1989. Con una inversión que bajó un 40% desde hace unos años. Bueno, actualmente la inversión en Argentina es muy baja, bajísima con respecto a otros países, ¿sí? Muy baja. Una deuda externa que aumentó muchísimo. Una inflación galopante, ¿no? Es la Argentina en donde la especulación beneficia más que el trabajo o el riesgo empresarial, ¿no? Donde conviene más la bicicleta financiera que el esfuerzo productivo, donde el riesgo es cosa de giles y la usura y los privilegios una profesión institucionalizada, donde los haraganes se aseguran el porvenir y los trabajadores ven hipotecado su presente y su futuro. Pero debajo de esta Argentina triste y decadente hay una Argentina nueva que quiere despegar y desarrollarse. Un país distinto que merece otro destino. Es el país de enormes recursos naturales, con todos los climas y todas las variedades de suelos,
con un pueblo altamente capacitado que ansía mejores oportunidades, con una sólida organización social, empresaria, sindical, política, cooperativa, identidades intermedias, con alimentos, capacidad, potencial de energía, mar generoso, riquezas mineras, reservas estratégicas y una industria fácilmente reactivable. Aprovechar con sensatez y sentido común estas inmensas posibilidades que Dios puso sobre nuestra nación es el gran desafío que enfrentamos cuando faltan apenas 11 años para el siglo XXI. Hay una Argentina nueva que todavía no puede expresarse. Lo viejo todavía no muere y lo nuevo todavía no alcanza a nacer. Aprovechar esta oportunidad única que nos ofrece la historia debe ser una tarea de todos los argentinos. Estamos convencidos de que hay una solución concreta para los problemas del país. Un cambio que valga la pena ser transitado, una democracia que merezcan nuestros hijos y nuestros nietos. La Argentina es la gran empresa de los argentinos. O nos sentamos a llorar nuestro esplendor perdido, o unimos nuestro esfuerzo y tiramos todos en la misma dirección con el fervor de los que hicieron las obras perdurables. No hay segundas chances. La cuestión es ahora o nunca. Bueno, seguimos esperando, ¿no?, para aprovechar la oportunidad. ¿Perpetuamos la quiebra de esta gran empresa o iniciamos su recuperación definitiva? ¿Tendemos puentes de solidaridad o levantamos paredes de odio? ¿Construimos o destruimos? ¿Unimos o separamos? ¿Bendecimos o maldecimos? El cómo salimos de la crisis requiere una respuesta que ante todo pasa por la óptica de la sensatez, para recién después inclinarse hacia las recetas técnicas o las medidas de los especialistas. Primero sensatez, ¿no es cierto? O sea, esto lo dejo acá porque sigue todavía la introducción, ¿no? Pero como repite el libro muchas veces, sensatez, sentido común, sencillez, no complicar con, digamos, locuras ideológicas. Hay mucha locura ideológica en el mundo. ¿eh? Y también como introducción a este capítulo de las exportaciones, que puede ser introducción a cualquier otro capítulo, ¿no?, que tenga que ver con el progreso económico del país.
quiero comentarte también que podemos hablar de los números de las exportaciones, de los números del empleo, si había más empleo antes que ahora, si hemos progresado con aumentos sustanciales del Producto Bruto Interno cada año, si el nivel de vida mejoró, si mejoró la educación, si mejoró la salud, si la compra de viviendas, el estado de las carreteras. Podemos hablar de muchas cuestiones económicas. Pero hay una cuestión que es básica, ¿sí? Es mucho más básica. Y es un poco filosófico el asunto también, ¿sabes? Tenemos que saber que en la vida todo no es la economía, no es todo economía. Como es un hombre dijo, es la economía estúpida. No, me parece que no. Lo fundamental en el país es la filosofía que tenemos respecto de la vida. Una filosofía que no sea materialista, ¿viste? ¿Entiendes? Porque tenemos que ir a las causas más profundas de los males que tenemos los argentinos, ¿comprendés? Y por más que hablemos 100.000 horas sobre las exportaciones, sobre cómo mejorarlas, cómo hicieron los países vecinos, cómo hacen en Europa, en los países desarrollados, y qué conviene mejorar, si, digamos, respecto del empleo, respecto de la producción, respecto de, digamos, el dólar, sí, a ver si el dólar lo usamos, lo consideramos de otra manera, de la otra, si le damos libertad para moverse, ¿no? Y subir y bajar según la oferta y la demanda, o que tenga un nivel conveniente para el comercio exterior, o buscamos otra digamos, ¿cómo te diría? Otro absurdo ideológico para considerar el dólar de otra manera, ¿no es cierto? La cotización. Y vos sabés que yo cuando estudio acá los temas en internet me apasiono, ¿sabés por qué? Porque eh, a mí siempre me gustó tener unos libros, ¿no? Desde chico me hice una pequeña biblioteca chiquitita, ¿sí? Y y me interesa la lectura, tengo mucha curiosidad por conocer sobre economía, sobre política, sobre religión, sobre cualquier tema que interese al hombre, ¿no? Porque una vez vi un cartelito, ¿no? En un edificio que yo iba para practicar gimnasia, esas cosas, ¿eh? Y decía, teníamos carteles digamos, motivadores, ¿no? Y de uno decía un cartelito, soy humano, y nada de lo que es humano me es extraño. Y bueno, como católico me tiene que interesar todo lo que sucede en el mundo, ¿no? Y entonces se trata de preguntarnos un poco más profundamente por qué estamos como estamos, ¿viste? Como leí también otro día que decía el libro, eh, lo que pasa es que los argentinos no sabemos lo que nos pasa. Y eso es lo que nos pasa, ni siquiera nos detenemos a saber, a pensar cómo estamos, qué nos está pasando, que no es muy agradable en algunas muchas veces, ¿viste? Entonces, ¿viste? Me acordé de lo que es la filosofía. A veces pienso en el significado, el por qué la filosofía, qué es la filosofía, ¿no? Bueno, la filosofía busca la verdad, ¿no? La verdad de la existencia del hombre, la verdad del mundo, la verdad del universo, la verdad de Dios también puede llegar a encontrar. Y entonces el filósofo es un hombre que es curioso, ¿viste? Que está siempre preguntando, si se pregunta mucho se asombra mucho, entonces se pregunta, y entonces busca, piensa, medita y busca la manera de entender, ¿viste? Pacientemente. Y, y eh, está en busca de las primeras causas, los primeros principios de todo lo que ocurre. ¿Por qué pasan las cosas que pasan? ¿Bien entendés? En cambio, bueno, las ciencias
naturales, podemos decir, las ciencias terrenales, buscan las causas, digamos, más próximas, ¿no?, de lo que sucede. Eh, pero no, pero aún así las ciencias humanas también tienen que profundizar, tienen que tener algo de filosofía, ¿no? Pensamiento filosófico para entender el porqué más profundo de los problemas, ¿no? Digamos, de la educación, de la salud, de la economía, de la sociología, ¿entendés? Y siempre nos vamos a encontrar que la solución está, en cierta manera, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿viste? En la doctrina de nuestro Señor, que es el que nos ha enseñado a vivir como corresponde, como se debe, ¿no? Y que bueno, que nos cuesta, pero el tema es digamos, rezar un Padre Nuestro y continuar. ¿Sí? Este, yo te quiero comentar algo también ahora que te va a parecer que no tiene relación con este tema, pero que sí, sí tiene mucha relación. Y la sociedad, como te vengo comentando, está organizada, está como diseñada de una manera que perjudica al hombre, a la mujer y a la familia. Entonces yo podría hablar de exportaciones, que te voy a hablar ahora, voy a ver un capítulo, sí, pero tengamos en cuenta que hay presupuestos básicos que tenemos que tener en cuenta, ¿sabes? Hay precondiciones. Estamos hablando, este libro trata de la revolución productiva, ¿sabes? Y lo que falta en Argentina es eso, sí, revolución productiva, por supuesto. Creo que todos estaremos de acuerdo, ¿no? Pero hay una precondición, habría, para que sea la revolución productiva. Que sea la revolución reproductiva. Creced y multiplicaos. Llenad la tierra o henchid la tierra y sometedla. Y multiplicamos significa multiplicar la tasa de natalidad, ¿no te parece? ¿Sabías que en Corea, dicen que alguien decía que es el país con menos natalidad en el mundo? En Corea, en el año 2100, podría llegar a tener 50% de jubilados, porque mayores de 65 años. ¿Sabes lo que es 50% de jubilados? Y la fuerza laboral sería la mitad que ahora. Por lo tanto, habría muy pocos que tendrían que sostener a muchos. Pero no, pero es un, ¿cómo te puedo decir? Es un despropósito, es un verdadero despropósito, porque es algo que no. Hay que hacerlo ahora el cambio, ¿no? ¿Y qué hacen en Corea? Muchas cosas que no tienen que ver, por ejemplo, con la promoción de la natalidad de la manera correcta. Es decir, ofrecen alicientes económicos, no porque, por una parte, los coreanos pueden, digamos, acceder a beneficios por tener un hijo, pero en la sociedad es mucho más profundo el problema. Y de todos modos, puede haber una ley que permite el aborto legal en un país que tiene tan baja natalidad. Te digo como si fuera el único país que existe en el mundo, por ejemplo, ¿no? ¿No parece también un despropósito? ¿No parece una incongruencia moral y religiosa? ¿Sabes? Porque la revolución verdaderamente productiva es la que es concomitante con la revolución reproductiva. De modo que si la humanidad tiene familias que tengan los hijos que Dios le mande sin utilizar
instrumentos artificiales, ¿sí?, de control de natalidad, bueno, ya está, ya con eso ya tenés la mitad de la revolución productiva. Más de la mitad de la revolución productiva tenés teniendo que cuando la normalidad no limita el nacimiento de los niños. Y para ello tiene gran importancia la mujer, sabés que también lo estoy tratando ese tema. Y estuve pensando acá en un pasaje, ¿cómo te diría? En unos pocos versículos de la primera epístola a Timoteo, o primera carta a Timoteo, ¿sí?, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículos 9 al 15. Y me parece que todos los hombres y mujeres deberíamos conocer de memoria este texto, ¿sabes? Como otros que hay en la Escritura, ¿sí? Que sería apasionante que mucha gente se tome el trabajo de aprenderse, por ejemplo, las bienaventuranzas de memoria. Las que relata San Mateo o San Lucas, que son un poco diferentes, pero saber también conocerlas. Los niños, los jóvenes, ¿sabes? Aprovechar esa edad de oro para poder aprender estas enseñanzas que son las principales de la vida. Timoteo 2, versículo 9 y subsiguientes. Lo mismo las mujeres, que vistan decorosamente, preparadas con pudor, y modestia, no con trenzas ni con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras. Como conviene a mujeres que hacen profesión de piedad. La mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, mientras persevere con modestia en la fe, en la caridad y en la santidad. ¿Sabes qué hay otra traducción? Sí. Otra traducción que dice la fe, la modestia y la caridad, ¿no? Y la santidad. En lugar de caridad dice amor. Y parece mentira, pero cambia la situación del versículo, ¿viste? Cambia, lo hace más profundo. Y aun cuando acá dice que la mujer, ¿no?, es como que fuera la culpable, ¿no?, de que Adán haya pecado, ¿no?, porque dice, sino que seducida, incurrió en la transgresión, y dice, Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar, y el engañado no fue Adán, sino la mujer, que seducida incurrió en la transgresión, como si la mujer hubiera sido más cómplice que el hombre. Entonces, no obstante, fíjate, la historia de la salvación es tan magnífica, tan perfecta, que fíjate que va muchos miles de años después de esta situación, de este episodio. Bueno, te explico el último versículo, ¿no?, la maternidad. La vocación de la mujer, explica, es ante todo dar la vida y criar a los hijos. ¿Sí? Y sigue explicando, pero es otro tema. Te estaba diciendo que
la importancia de la maternidad, ¿no? La modestia en el vestir, la modestia, el ornato. Y la importancia de la maternidad, te das cuenta de que la maternidad es lo que va a permitir que la mujer se salve. ¿Por qué? Será porque la maternidad es una especie de, digamos, ¿cómo te diría? Es una escuela para la mujer, ¿sí? Y es una escuela de amor, en cierta manera, porque la mujer aprende, saca lo más bueno de ella, lo más profunda, los sentimientos más profundos le afloran cuando está embarazada, cuando tiene un bebé. Está en un estado que es superior al del hombre, en cierta manera, espiritualmente. Y eso desde que ella transgredió primero, no importa, parecería que ahí la mujer quedó como más, no más pecadora que el hombre, pero como que más, con más responsabilidad, pero estaba pensado para que después de muchos miles de años venga la nueva Eva, que es la Virgen María. Si ese pecado no se hubiera cometido, no hubiera nacido Jesús, porque la humanidad comenzó a partir de ese pecado, tengo entendido, ¿no? La descendencia de Adán y Eva. Y entonces es como que ella, no sé si vino a reparar esa situación de María, de Eva y Adán, pero como que se pone más en orden todo, se entiende más, entendés la economía de salvación, cuando conectamos teológicamente Adán y Eva con María y el Espíritu Santo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, digamos, que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Y su padre en la tierra fue José, fue verdadero padre. Pero bueno, entonces la maternidad tiene un sentido muy profundo. Si en el mundo, si en el mundo no nos ponemos, si las mujeres se colocan, ¿sí? Mejor dicho, si las mujeres aceptan la maternidad, que es, ¿cómo te diría? Esa dulce escuela de amor que es la maternidad, ¿no? Y si no acepta, si no acepta de corazón, si no entiende, si no descubre la importancia que tiene, entonces el mundo no va a ser perfecto, ¿sabes? Por más revolución productiva que haya, por más máquinas excavadoras impresionantes que tengamos, por más edificios asombrosos, por más lujos y comodidad y bienestar que haya en el mundo material, y todo eso no va a perdurar porque falta lo más profundo, lo más importante, lo más, digamos, lo más esencial, que no es lo material. Y entonces tenemos que diseñar una sociedad cristiana, me parece a mí, ¿sabes? Con estos consejos que están en la Escritura, en el Nuevo Testamento, ¿sí? Principalmente. Bueno, entonces te digo, ahora lo que estuve leyendo sobre las exportaciones, ¿no? Comienza el capítulo con una frase que dice: cada argentino debe producir por lo menos lo que consume. ¿Sabes? De Juan Domingo Perón, la frase. Bueno, te das cuenta de que no parece que fuera tan así, ¿no? Podemos, digamos, ayornar este comentario, darle una forma, contribuir a que se entienda mejor, quizás lo que quiso decir Juan Perón. Quizás, bueno, le cambiamos mucho sentido, pero te da para pensar y vos podés descubrir quizás
que no se trata de producir lo que consume, porque hay mucha gente que no puede consumir, pero que presta un servicio grande a la sociedad, aun cuando esté enferma, ¿viste? Discapacitada, digamos, que no trabaje nada, de nada, de nada, o sea, no, sí, pero quizás quiso decir, pero vamos a interpretar lo que quiso decir, que hay que ganarse la comida, hay que ganarse el alimento. El que lo puede trabajar y tiene que trabajar, que trabaje, ¿no es cierto? Porque dice la escritura, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Eh? Entonces, fíjate que hay también muchas personas que trabajan, pero no hacen lo que tienen que hacer. Es un trabajo que parece más en contra de la humanidad que a favor de la humanidad. Entonces, están trabajando, pero eso no es trabajar. El trabajo tiene que ser honesto, al servicio del prójimo, para la gloria de Dios y servicio del prójimo. Y hay trabajos que no le dan gloria a Dios, ¿entendés? Entonces, ese no es un trabajo. Por más que trabajen 12 horas por día, están haciendo daño al prójimo. Y entonces, tenés gente haragana, gente que trabaja, busca los curros, que no tiene tanta cultura del trabajo, y una gran mayoría de argentinos y habitantes de todos los países que tienen ganas de trabajar, tienen ganas de prosperar, tienen ganas de realizarse, cualquier persona normal tiene que querer trabajar, ¿sabes? Porque en eso está la dignidad, ¿no?, de cada hombre y de cada mujer, poder trabajar. Y el trabajo de la mujer no tiene necesariamente que ser afuera de la casa, ¿te das cuenta? Al contrario. Al contrario. Nadie puede pretender sacar más de lo que el país puede dar. Es decir, no podemos pretender tener un nivel de vida que el país no nos puede dar, porque no producimos para tener ese nivel de vida. Primero producimos la riqueza, ¿sí? Y después sí, nos compramos un yate, nos compramos lo que queramos, ¿viste? Pero... Y no es que tengamos que esperar a tener un yate, una bicicleta, una moto, un automóvil, no. El consumir, acá dice lo que consume, dice, pero producir por lo menos lo que consume. Todo el mundo tiene que tener derecho al alimento, a consumir, ¿entendés? ¿No? Eso es el primer, vamos, es uno primerísimo derecho del hombre, consumir, alimentarse para mantenerse vivo. Y bueno, y porque si la población trabaja y no tiene para vivir, eso es un problema muy grande que tendrá que resolver en cada país. Y no se resuelve con egoísmo, con mezquindad, con tacañería, con digamos, como el rico, ¿no?, del Evangelio se daba banquetes todos los días y tenía al lado de la mesa un leproso que le pedía las migajas que caían de la mesa y no se las daba, ¿sabes? No se las daba. O el hombre que tenía mucho campo, ¿no?, que tenía graneros donde guardaba la cosecha. Y un día se dijo, voy a hacer grandes graneros porque tiene una gran cosecha, voy a guardar todos los granos allí y después me digo a mí mismo, descansa, come, bebe, banquetea, ¿no? Y se dedica a descansar, a banquetear. No, porque Dios se le aparece al hombre de esa parábola y le dice, necio, esta misma noche te pedirán el alma. ¿Y para quién fue todo lo que recogiste? O sea, porque no sabe, no tiene la vida asegurada nadie, ¿no? Bueno, dice que no se trata de algún distribucionismo efímero y fatal, ¿no? O sea que porque también podrían, digamos, dar aumento del 100% de salarios. Pero evidentemente que después ese dinero se va a gastar todo y
va a haber una demanda grandiosa y van a aumentar los precios, porque un aumento de 100% significa que todas las empresas tienen que dar 100% de aumento de salario y el precio del producto no puede ser el mismo, lo que fabrican, lo que venden, ¿entendés? Así que, digamos, todo por eso te digo, con moderación, ¿sabes? Y hay veces en que sí, que hay que favorecer el consumo para iniciar ese aparato productivo, para iniciar la reactivación de ese aparato productivo. Eso es totalmente normal, que haya que dar un aumento de salario, ¿viste? Moderado o como se pueda, ¿entiendes? Argentina dice debe salir con empuje y con fuerza hacia todo el mundo, porque ya no caben los intentos unilaterales de desarrollo. ¿Eh? O sea, hay que desarrollar todo el país, me parece que quieren decir. Todas las potencialidades tenemos que desarrollarlas. Nuestra independencia económica no pasa por un autismo inconducente, un autismo inconducente. ¿Te das cuenta? Es decir, autismo, ¿hay autismo a veces en los políticos? ¿En los economistas? Disculpame, ¿los liberales tienen un poco de autismo a veces? ¿Los libertarios? Como así también, bueno, los comunistas, los socialistas. Socialistas te digo, vos fíjate que la doctrina social de la Iglesia, que te digo que acá está perfectamente reflejada en este libro, tiene algo de socialismo. Si te fijas, tiene algo de socialismo. No, digamos, un socialismo estatista, ateo, no, todo lo contrario. Pero una especie de socialismo que es, que promueve el mayor desarrollo económico que se puede tener en un país. ¿Sabes? Que sabe sacar provecho a todas las potencialidades del país. Y tendríamos que poder, dice, aumentar las exportaciones, multiplicarlas por 2, por 3, por 4, ¿sabes? Y eso es posible, perfectamente posible. Por ejemplo, tengo el caso de Perú, que si puedo te leo después un poquito. Y podremos también con las importaciones que hacemos, que también son importantes las importaciones, podemos comprar maquinaria que resulte imprescindible para ampliar nuestra capacidad instalada, ¿ves? La capacidad instalada. Y a veces es necesario endeudamiento, pero en Argentina el endeudamiento fue una fiesta que se utilizó para pavadas y no para que el país crezca, ¿viste? Y bueno, a veces el dinero se iba al exterior, buena parte de ese dinero, no sabemos cómo. Pero por eso hay que ser extremadamente prudente con los préstamos que pedimos, ¿sabes? Y no se trata de que siempre necesitemos préstamos, hay que producir y trabajar, como Alemania, que se levantó con trabajo, pero claro, trabajo organizado, ¿sí? Disciplinado. Y, y dice, también, si por ejemplo, si tuviéramos muchos miles de dólares de exportaciones, entonces sí nos podríamos permitir que haya masas de turistas argentinos que se van al mundo, ¿no? Por el tipo de cambio que lo favorece. Pero aún así, ¿viste? No, porque, digamos, el hecho de que haya un tipo de cambio que favorezca mucho las importaciones y los viajes al exterior, deteriora muchísimo digamos, la economía interna del país. Entonces nos llevamos una frustración inconmensurable, ¿viste? Si permitimos. Es decir, todo tiene que hacerse con moderación, te repito. De una manera razonable, ¿viste? No te digo que haya argentinos que puedan ir a Brasil y se puede disfrutar perfectamente. Muchos argentinos, como siempre, hubo épocas en que se pudieron ir a Brasil, a Uruguay, a muchos lugares interesantes. Pero no quiere decir que ya se vayan en masa, te das cuenta, que vaya a ver, que el último cierra la puerta, entonces.
No, 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 alguien tiene que dar. Hay que plantar lechuga, hay que sembrar, cosechar, ¿sí? La estrategia, dice, de justamente de permitir un dólar bajo, que favorece excesivamente las importaciones y que mucha gente se vaya al exterior de vacaciones, es una actitud francamente irresponsable. Año 89. Y había una tablita cambiaria, ¿no? Digna de las peores épocas de los Chicago Boys. A ver, digamos que hemos experimentado todos los vicios económicos en Argentina, menos quizás lo más virtuoso, ¿no? Que es la sencillez, el trabajo fecundo y el sentido común, ¿sabes? Bueno, acá relata un ejemplo que se dio en Argentina por aquella época, que se gastaron 1.500 millones de dólares en el exterior. La gran mayoría de esos dólares fueron por turistas que visitaban otros países. Y si quedaban acá en Argentina esos 1.500 millones de dólares, con ellos se podrían haber creado 100 fábricas, cada una de ellas con un capital de 15 millones de dólares. O sea, hubiera aumentado la producción argentina, hubiera aumentado la riqueza argentina. Y sí, y con el tiempo la gente se podría ir más, con más, digamos, asiduidad al exterior y todo se podría disfrutar, pero, ¿no es cierto? Primero poniendo orden en la casa, ¿viste? ¿Cómo puede concretarse la revolución exportadora? Dice. Bueno, dice que el país tiene muchas posibilidades. Es fácil exportar más. El mismo Perón lo decía, ya te lo comenté, que podríamos pasar de tener tantos millones de cabezas de ganado a tener el doble, ¿eh? No mucho tiempo, por decir un ejemplo, ¿no? Para multiplicar nuestra producción agropecuaria en no más de 3 años, Argentina tiene todos los recursos reales requeridos, tierras en cantidad y calidad suficiente, productores con calificación adecuada, climas favorables y diversidad de cultivos. Solo están esperando una definición precisa de estímulos económicos que pongan en marcha este proceso. La revolución exportadora nace de esos estímulos, ¿eh? Necesitamos estímulos económicos, pero nosotros mismos que tenemos que autoestimularnos, ¿sí? También. Un tipo de cambio que garantice rentabilidad suficiente a toda la producción rural y, por supuesto, a toda la industria, al comercio, de manera que no cierren empresas, que quiebren. Rentabilidad que por su monto, no deje dudas de la conveniencia de colocar las ganancias obtenidas en la inversión productiva, porque ésta duplicará a cualquier otra inversión financiera local o extranjera que el productor pueda efectuar. O sea, le va a convenir más invertir en un trabajo fecundo, de producir alimentos, de producir manufactura y todo tipo de bienes, que invertir en el banco a plazo fijo para que te dé un interés y después
compras dólares, lo vendés, haces plazos fijos, haces un despelote y financiero y ganaste plata y no contribuiste a desarrollar el país. Hacen falta entonces reglas de juego claras y estables que desaten un fervoroso proceso de reinversión en el sector rural, como el que no vivimos desde hace muchos decenios. Está diciendo que hace muchos decenios que no conocemos un progreso real en Argentina, sustancial, verdadero. Una auténtica revolución verde para que podamos volver a escuchar en las sociedades empresariales y agropecuarias discusiones acaloradas en torno a cuál será el cultivo que rinda más, la apuesta productiva mejor. Discusiones acaloradas en sentido, bueno, discusiones entusiastas, digamos, ¿no? Podríamos decir. En lugar de seguir escuchando cómo pueden comprarse bonex o dólares con las escasas ganancias de la última cosecha, protegerse, ¿no? de la inflación, ¿no? Del peso que se desvaloriza, entonces compran dólares, compran bonos, no, reinvertir, ¿no es cierto? Que haya estabilidad, que el productor pueda reinvertir en la producción, ¿sí? Con un tipo de cambio que garantice rentabilidad adecuada a las exportaciones argentinas, deberemos desarrollar también una política financiera sumamente activa y promocional para nuestro campo. Crédito barato para tractores, semillas, insumos, apoyo a los equipos técnicos, innovación tecnológica, colonización de tierras fiscales, que no sea absolutamente imprescindible retener, o sea, una especie de reforma agraria sería, ¿no? Y mejora y transparencia de las formas de comercialización conformarán una estrategia dinámica y pujante en materia exportadora. Bueno, a veces empieza diciendo en esta serie de beneficios, dice crédito barato para tractores, está bien. No, espera, crédito barato para tractores. Bueno, si el campo trabaja bien y tiene buena remuneración como le corresponde, bueno, es capaz que puedan comprar un tractor sin necesidad de que tengan un crédito barato. Con un crédito normal capaz que puedan comprar. Si habrá gente, ¿viste? A una franja de campesinos que le cueste mucho y necesitan ayuda, bueno, perfecto, ¿viste? Pero claro, o sea, se me ocurre a mí, ¿no? Que no conozco mucho el tema de los funcionarios, que siempre ser muy prudente, ¿no? Muy prudente con los subsidios. Lo cual no te quiere decir que los niego, no. En determinadas circunstancias, y no para cualquier institución. Hay instituciones que no merecen subsidios, de ninguna manera. El problema, dice, no es producir más toneladas, sino venderlas en un mundo donde el subsidio de los países desarrollados sobre su propia producción agrícola todo lo entorpece y lo deforma. Bueno, parece que surgió, sí, en estos últimos años el inconveniente de que los países subsidian a sus productores y entonces se hace más difícil colocar la producción en otros países con exportaciones. Pero después lo aclara y dice que no, se puede perfectamente, el mundo es amplio y se puede hacer todo tipo de tratados comerciales y todo se puede resolver maravillosamente, dice acá. Porque dice también, concretar esa inserción internacional no será obra de mediocres, sino de funcionarios y hombres de negocios tan inteligentes como imbuidos de espíritu nacional, ¿sabes? Y por nacional, ¿qué deberíamos entender? Y yo entendería universal, ¿sabes? Universal. Porque la nación argentina también es un pequeño universo en el cual estamos todos los argentinos. No podemos trabajar para un grupo de argentinos, como muchas veces pasó, ¿viste? En desmedro de los demás. Y en Argentina hay mucha desigualdad, ¿sabes? Bueno,
Además ahora viene, dice un subtítulo, no a las falsas antinomias. La antinomia que consiste, no es de peronismo, antiperonismo, ¿no? No, acá es industria versus el campo, ¿no es cierto? Las industrias agropecuarias y las industrias de la manufactura, de todos los bienes que producen las fábricas, ¿no? Pero claro, eso es estupidez. Te lo sintetizo de esa manera. Dice acá que no tiene sentido. Que no. Tendría que haber un trabajo armonizado en Argentina, coordinado de todas las fuerzas laborales, ¿no? Empresarias, para desarrollar el país. ¿Qué incongruencia puede haber? ¿Qué, digamos, dificultad puede haber? Que progrese la industria y el comercio y la agroindustria y la industria agropecuaria, si todo digamos, se interrelaciona de una manera maravillosa, ¿qué problema hay? No hay ningún problema. Y bueno, a decir, no a la actividad rentística del capital financiero internacional. Mucho cuidado, ¿no? Y algún día, y en uno de estos días, si puedo, te voy a leer algo que leí del Banco Mundial y las instituciones financieras que son patéticas, son, digamos, parecen entidades que están trabajando para el anticristo, no para el Cristo de verdad, el Cristo, digamos, verdadero, el Cristo de la Santísima Trinidad. Están trabajando para un anticristo porque tienen propuestas y sugerencias para el mundo que son realmente muy perjudiciales. Ahora un segundo. Y dice también el capital extranjero, teniendo toda la prudencia necesaria, ¿no? Cuando vemos que puede contribuir al progreso del país, que puede obtener una ganancia legítima, ¿no es cierto? Y que puede contribuir verdaderamente al progreso del país, que participa en las ganancias en su justa proporción, bueno, entonces sí, viste, con mucho cuidado. Pero muchas veces se han hecho acuerdos que quién sabe cómo los consiguieron las empresas internacionales, viste. Habría que ver, qué bueno que sería conocer realmente qué sucedió, viste. Ten en cuenta lo que pasó con la empresa Odebrecht, brasilera, ¿te acordás, no? Hubo muchos negociados, mucha corrupción en varios países. Cuando vienen las empresas, dice acá, el capital extranjero deberá llegar al país en busca de un efecto espejo. O sea, deberá tener también capacidad para generar exportaciones, que invierta para que nosotros los argentinos podamos exportar, ¿eh? Y para incrementar nuestro nivel de divisas. Y deberíamos, interesante acá, mirá, debería recurrirse solo excepcionalmente al capital extranjero, sobre todo por su aporte tecnológico más que de capital. Fíjate, yo te diría, habría que poner un cuadrito esto. Debería recurrirse excepcionalmente al capital extranjero, porque hay unos gobiernos que todos van buscando inversiones por todos lados. Sí, venga a República Argentina, ¿qué quieren? Bueno, firmamos y listo. No. ¿Cierto? Y ojalá que los legisladores tengan mucha responsabilidad, ¿no? Y mucha honestidad en la tarea que realizan para no dejarse comprar por nadie, ¿no?
Lo que el hombre, acá dice en un texto que había leído, lo que el hombre no permite es que los extranjeros le virlen las riendas del gobierno al país. Porque también está la influencia del Fondo Monetario Internacional, ¿viste? Tenemos que repensar esa relación que tenemos con el fondo. El Fondo Monetario Internacional es un partícipe necesario y es un cómplice mayoritario, podemos decir, de muchos dramas que tenemos. Olvidémonos del Fondo Monetario, de su ideología, de sus recomendaciones. Miremos este libro, leamos esto y hagamos lo que dice este libro y no necesitamos de nadie, ¿no te parece? No necesitamos de nadie. Ser independientes es potenciar nuestra economía también hacia el exterior desde un plano de igualdad y dignidad. Que privilegie el interés nacional más allá de toda consideración. Nunca olvidar el interés nacional. Bueno, y aquí terminó el capítulo, ¿no? ¿Sabías que, como te dije antes, te mencioné Perú, ¿viste? ¿Sabías que Perú, en el año 2000, tuvo exportaciones? Por acá lo tengo, Lo estoy buscando hoy. Por 7.000 millones de dólares, ¿sí? 7.028, algo así, 7.028 millones de dólares. En el año 25 años después, 2025, exportó más de 90.000 millones de dólares y superó a la República Argentina en exportaciones. La República Argentina en exportaciones, en el año 2000, que yo te dije que 7.028 millones fue Perú, bueno, tuvo 26.000 millones de dólares, 26.600 millones o algo así, de dólares en exportaciones. Es decir, casi 4 veces más el nivel de exportaciones que tenía Argentina en el 2000 que Perú. Y ahora resulta que el año pasado superó a la República Argentina. Venía prosperando muchísimo Perú. Porque claro, en Perú también se ocupan de promover las exportaciones, están activos, ¿viste? ¿Entendés? Yo vi un programa de televisión de Perú, en YouTube, en el cual hablaban de las exportaciones, ¿no? Y resulta que hay una entidad que se llama, a ver, no sé si lo tengo por acá, ¿no? PROMPERÚ, ¿sabes? PROMPERÚ. Y es interesante porque en ese programa los periodistas entrevistaron a un señor que es funcionario del gobierno, ¿no? Que trabaja en esta área, las exportaciones, y el hombre se sentía orgulloso por lo que dijo, que se sentía partícipe, él, ¿no? Con orgullo de todo este progreso grandísimo que está haciendo Perú, que se debe a mucha gente también. Inclusive yo, cuando tenía un sitio de internet de noticias, se me ocurrió escribir un artículo sobre las políticas de Estado que habían establecido en Perú desde hace ya, no sé, si en la década del 80, no me acuerdo bien, ¿sabes? Y que, bueno, se habían propuesto un plan de desarrollo, ¿no? Que para más de 10 años, ¿no? Y había establecido que, bueno, cada 2 o 3 años iba a haber una revisión de las metas que cada gobierno tenía que respetar. Y bueno, y no sé, pero fíjate que también hace muchos años, pero muchos años, yo me acuerdo que comenté que Perú tenía reservas internacionales por 70.000 millones de dólares, pero muchos años, 70.000. Y o sea que le sobraba plata para pagar la deuda que tenía, para promover, para fabricar viviendas si quería, para hacer un montón de cosas, ¿no? Y nosotros estamos luchando para pagar el próximo vencimiento del Fondo Monetario.
Y hay un artículo que salió, que publicaron en una publicación peruana. Perú superó por primera vez a Argentina en exportaciones. Alcanzó más de 90.000 millones de dólares y se consolidó como el cuarto exportador de la región sudamericana, querrá decir, ¿no? Es decir, Brasil, México creo que no nos cuentan. Pero bueno, pero está Chile también, le va muy bien con las exportaciones. Y Argentina en cuarto lugar. Un récord histórico. El resultado es fruto de un año particularmente favorable en términos de precios internacionales de commodities mineros y agropecuarios, pero también el peso creciente de los productos con valor agregado, ¿sabes? Y me sorprendió porque, no sé si lo tengo por acá el dato, pero dice que, había leído yo que 13.000 millones de dólares de los que exportaron los peruanos, 13.000 millones de dólares, solamente en uva, arándanos y dos o tres artículos más, y 13.000 millones de dólares. Cuarto mayor exportador. Solamente en diciembre del año 25, casi 10.000 millones de dólares de exportaciones. Y tuvo un incremento interanual del 37%. Acordate que 7.000 millones tenían de exportaciones en el año 2000. Y está detrás entonces, como digo, no, México lo tiene en cuenta también acá en la estadística. México, Brasil y Chile. Vienen México, Brasil, Chile y Perú. Y Argentina estaría después, en algunos lugares después. O en el siguiente o otros lugares. Cuando en alguna oportunidad Argentina quizás se equipará a Brasil, o no sé si lo habrá superado en algún momento. No, no sé de Brasil, pero ¿sabes cuánto tiene de exportación en México? México, a ver si lo veo acá que lo tenía. México exportó, a ver, más de 600.000 millones de dólares, ¿sabes? Creo que México tiene aproximadamente, no sé, 120 y pico millones de habitantes, creo que tiene México. Pero tiene más de 600.000 millones de dólares de exportaciones. Chile exportó más de 100.000 millones de dólares. Chile, que tiene la mitad de la población argentina, o menos, exportó más de 100.000 millones de dólares. Brasil, 348.000 millones de dólares, que en proporción es un poquito semejante, ¿no? A Argentina, por la cantidad de habitantes. Pero, ¿es así? No, no, más, mucho más. Sí, más que Argentina exporta. En términos, sí, de exportaciones per cápita, no, no, también. La comparación con Argentina resulta ilustrativa para comprender el cambio de posiciones en el ranking regional. Mientras la economía argentina mantiene una fuerte dependencia de la agroindustria, que concentra la mayor parte de las divisas generadas por exportaciones, Perú logró articular un esquema más equilibrado entre minería y agroindustria, con una incipiente pero sostenida expansión de sectores industriales. No me sorprende, ¿viste? Porque todo estuvo descuidado en Argentina, la industria, el comercio, la producción agropecuaria. Todo estuvo descuidado muchísimo. Las economías regionales.
Este mayor grado de diversificación permitió al país peruano, Perú, capitalizar mejor el contexto internacional favorable. Capitalizaron el contexto internacional, había buenos precios y aprovecharon. En contraste, sin resignar dinamismo en los envíos de alimentos con valor agregado. Las dificultades macroeconómicas internas de Argentina y el desempeño dispar de algunos de sus principales sectores exportadores limitaron su capacidad para aprovechar plenamente la recuperación del comercio global, provocando una pérdida relativa de posiciones. No se comprende que Argentina no tenga, digamos, no haya tenido más progreso. El éxito de Perú, dice, se debe a un contexto de recuperación moderada del comercio regional. Pero también el trabajo interno. En ese programa de televisión que yo vi, que el hombre hablaba sobre el tema de las exportaciones, entraban detalles que acá en Argentina no vi que entren en esos programas donde se tratan los temas de la economía, ¿sabes? Porque hablan de cómo exportar, de qué tipo de producto, de cómo son los trámites, de cómo conseguir lugares para colocar los productos. O sea, muy bien detallado y entusiasmante era el programa, ¿sabes? Perú figuró entre los principales impulsores del crecimiento subregional, con una expansión de sus exportaciones estimada en 15% y el 20%, respecto del anterior, me parece. Bueno, y dice que tiene desafíos todavía, por ejemplo, la operatividad de los principales puertos, ¿eh? Que se acercan a su capacidad máxima. Bueno, es una buena noticia, ¿no? Que tengan más capacidad, que necesiten más capacidad y los puedes construir en nuevos puertos, ¿no? Así que, viste, bueno, es un país, por decirte un ejemplo, ¿sabes? Mientras que en Argentina también tenemos, ¿sabías, no? Cómo están las rutas. Acá tengo un artículo donde habla de la red vial nacional, la red de rutas en Argentina, y te muestra rutas todas rotas, todas desgastadas, ¿viste? Llenas de pocitos, y te da lástima, ¿sabes? Ah, bueno, entonces, eh, te comenté el tema de la revolución reproductiva, ¿viste? Al principio del programa, de la charla. Entonces, ¿viste? Tenemos que lograr, desde el punto de vista económico, que haya más equidad en la distribución del ingreso. Porque en Argentina estamos en el orden del 30 y pico por ciento, que es lo que reciben los trabajadores del ingreso nacional, y mucho más del 60% aparentemente de lo que reciben eh, no sé, los argentinos de mayores ingresos, ¿entendés? Y eso es una desigualdad muy, muy escandalosa. Entonces necesitamos más cultura del trabajo, ¿viste? Del estudio. Estuve escuchando un video también de lo que sucede en las escuelas públicas, creo que de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Del suburbio, en la que los chicos están siempre peleándose, hay poca ganas de estudiar, el profesor no tiene autoridad, parece que, dice que uno decía, parece que molestamos, porque los chicos creen que vienen para disfrutar a la escuela. Un profesor decía que en el aula una vez entró el delivery a llevar comida y los chicos se pusieron a comer en el aula, ¿no? Y a ver, digo, pero es un viva la pepa la escuela entonces, ¿no?
Pero claro, tengamos en cuenta que hay bajos salarios, bajísimos. No le echemos la culpa al profesor, porque al contrario, tenemos que dignificarlo, jerarquizar al docente. ¿Y por qué te hablaba yo de salariazo, también otro que lo leí acá, ¿no? Estaba pensando que es muy importante el salario público, de los empleados públicos como los docentes. A los docentes hay que pagarles bien, ¿entendés? Dentro de digamos, del nivel de salario que hay en un país, tiene que haber un buen salario para los maestros, tiene que asegurarse que están bien remunerados. Los maestros, los profesores de la escuela secundaria, los profesores universitarios, tienen que tener asegurada una buena remuneración, dentro de lo posible, pero no que gane menos que un obrero, digamos, no cualificado. No que no le alcance para vivir, te quiero decir. Todos tienen que tener dinero para vivir, pero en Argentina ya parece un escándalo, ¿no? Y entonces, eso tiene mucha importancia el salario. El salario, digamos, ordena, pone orden en el sistema educativo también. O cuando las importaciones, por ejemplo, en Argentina hace poco tiempo hubo importación de artículos suntuarios y se vendían muchos autos en Argentina carísimos, importados. ¿Y para qué, decía acá el autor del libro, para qué comprar tantos artículos suntuarios cuando están faltando artículos de primera necesidad? Digo, en la mesa de algunos hogares. Entonces, ¿te das cuenta? Preguntaste si no hay locuras ideológicas en Argentina y que muchas veces nos las hemos creído los argentinos, ¿eh? Ah, y hemos sido ingenuos, ¿eh? Tratemos de no ser tan ingenuos porque este, y de participar en la medida que podamos, ¿sabes? Con criterios cristianos, especialmente. Te doy gracias y que Dios te bendiga.